Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este jueves 5 de diciembre. Es un placer que siempre nos acompañe para abordar esos temas importantes que están aconteciendo en la nación. Y como usted sabe, mucho se sigue hablando de ese tema que ha sonado tan fuerte como lo es la minería. Realmente nosotros podemos considerar la minería como un camino viable. Podemos considerar que tiene más ventajas que desventajas. El presidente Nayib Bukele ha argumentado muy bien sobre su utilización y que si otros países lo han utilizado independientemente de su tamaño, entonces de igual manera nosotros podemos acceder a esos recursos para poder salir a flote. Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del coordinador de proyectos de Cáritas El Salvador, Guillermo Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Gracias por la invitación y es un gusto estar acá y con los amigos televidentes. Es un placer que nos acompañe. No quiero comenzar sin antes enviar un gran saludo a mis estudiantes de Historia de las Relaciones Internacionales de la UNIVO, que ya terminaron esta gran materia como lo es Historia de las Relaciones, así que me siento muy pero muy orgulloso de ustedes, muy satisfecho de todo el esfuerzo que realizaron a lo largo de este semestre. Fue duro, pero ustedes lograron superarlo, así que me siento muy orgulloso y los quiero muchísimo. Vamos entrando entonces en ese primer punto. ¿Es o no realmente positivo reactivar la minería? Porque muchos han estado comentando, mire, pero somos el único país del mundo que la tiene prohibida. Bueno, pero habría que comenzar y preguntarse, sí, pero ¿por qué estaba prohibida? Sí, esa es muy buena pregunta, plantearse por qué El Salvador desde el 2017 tiene prohibida la minería metálica. Y bueno, primero hay que decir que nuestro país tiene 590 ríos, según el Ministerio de Medio Ambiente, de los cuales 360 son los más importantes, porque los demás son quebradas de invierno, como le conocemos. De esos 360 ríos, al menos 10 son los más importantes para nuestro país. Y El Salvador tiene una característica que es bastante particular, que es agua dependiente. El país depende, o los principales ríos, llámese por ejemplo el río Lempa, no nacen en El Salvador, nacen en Guatemala y también otros importantes ríos que nacen en Honduras. De estos 590 ríos, según el índice de calidad del agua del 2023 del Ministerio de Medio Ambiente, el 75% están contaminados. Es decir, nosotros tenemos un diagnóstico hídrico que es grave. Entonces, a partir de ese diagnóstico hídrico, y aquí le podemos agregar otros aspectos como la deforestación, el cambio del uso del suelo, etcétera, nos plantea una realidad preocupante. Entonces, ¿por qué no es conveniente la minería en nuestro país? Porque vendría a agravar más el diagnóstico grave que tenemos sobre nuestras aguas. El planteamiento de Cáritas, de las organizaciones, de la sociedad civil, de la iglesia en general, de la Iglesia Católica y otras expresiones religiosas, no es un discurso o una oposición a la inversión privada. Es la centralidad de la preocupación, en este caso de Cáritas, de la Iglesia Católica, es el agua. Nuestro país no puede y no debe de regresar a la minería, porque se agravaría nuestro diagnóstico, que ya es de por sí bastante grave, y la minería sería, por ejemplo, para el río Lempa, que
Por cierto, el río Lempa está agonizando, pero sería el tiro de gracia para un río tan importante para nuestro país. Entonces, en el 2017, cuando se prohibió la minería, todos estos argumentos fueron los que prevalecieron, y estamos hablando de algo que va a dañar a nuestro país, y en eso está el agua, que es lo fundamental y del por qué las expresiones de la iglesia y otras expresiones de la sociedad civil se han manifestado en contra. Ahora, hay otro punto también que ha surgido en estos últimos días y en el cual se menciona, mire, pero es que antes, pues sí, es cierto, dejó contaminación, pero recordemos quiénes estaban gobernando y ellos se llevaban lo que encontraban. Entonces, pero nosotros, pues ya vimos que somos un gobierno diferente, entonces con nosotros esto sí puede funcionar. Si un río o si un ecosistema se contamina con la minería, ¿depende del gobierno en turno? No, no tiene absolutamente nada que ver con quienes están gobernando. Estamos hablando de una actividad económica que independientemente a quienes gobierna, contamina. No tiene una relación. Puede ser el mejor presidente del mundo o puede ser el peor presidente del mundo, pero la minería es única. Esta actividad económica no es compatible con el medio ambiente y eso está demostrado en todos los países donde se da minería. El problema de El Salvador, es, aparte del diagnóstico hídrico grave que tenemos, es también la proporción de su territorio. Estamos hablando de un país de 20.040 kilómetros cuadrados, en donde esta actividad minera tendría un enorme radio de afectación, y ahí están las comunidades, están los bosques, está el suelo, sí, están los ríos. Entonces, ese es el punto. No tiene absolutamente nada que ver con quienes nos están gobernando. La minería es única y contamina. Ese es el punto. Hablando también de cómo lo observa la gente, yo he leído comentarios en donde menciona, mire, pero es que con Arena y FMLN se lo hubieran robado todo, pero ahora no, entonces ahora sí puede funcionar, pero ellos se lo hubieran robado. Pero de igual manera la gente, pero de igual manera fueron ellos, bueno, específicamente el gobierno del FMLN, el que terminó prohibiendo la minería metálica también por presión de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a fin de cuentas, no había, bueno, como usted dice, no hay ninguna diferencia entre un gobierno y otro. Es decir, el mercurio va a seguir contaminando al mismo nivel, el amoníaco va a seguir contaminando al mismo nivel. Nos quedamos entonces con, no hay justificación. No hay justificación. A ver, ¿por qué decimos que no tiene ninguna relación quién está gobernando? Porque las condiciones de una empresa minera para invertir y sacar todo el oro y la plata del subsuelo está bajo ciertas condicionantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que le queda al país? Si vamos a hablar de qué gana el país, ¿verdad? Las condiciones para operar es que de todo el oro que extraen, el 1% le queda al gobierno de El Salvador. El 1%. De igual manera a los gobiernos locales. Es decir, son las migajitas las que el país recibe por dar los permisos de explotación. Entonces, ¿qué es lo que realmente le queda al país? Un medio ambiente contaminado, agua contaminada, suelos contaminados, comunidades afectadas, determinadas a la pobreza. Por ejemplo, para que nuestros amigos comprendan de qué estamos hablando. En San Sebastián, hace más de 120 años, los agricultores, San Sebastián, que es un cantón de la Unión donde hubo mucha actividad minera, los productores, hace 120 años, los productores le enviaron una carta al presidente de ese entonces, Araujo, solicitándole que por favor
retirara de ahí una empresa minera porque les estaba contaminando el río, las vacas se les estaban muriendo, las zonas agrícolas ya no eran productivas porque toda la contaminación las tiraban en las parcelas. 120 años, son las mismas demandas que hoy se plantean. ¿Y qué sacaron de San Sebastián? Sacaron una cantidad enorme de oro, pero ¿qué es San Sebastián ahora? Es un pueblo que su río sigue contaminado, donde ni los zancudos se pueden procrear, y es uno de los cantones más pobres del país, que estuvo en una actividad minera, pero que no logró prosperar. Es un lugar donde se compra el agua porque su río está contaminado. Su población no puede desarrollarse porque está determinado por una contaminación. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? No. Por eso es que la iglesia, las organizaciones, y esperamos que el presidente, con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, comprenda que esto es un error por las consecuencias en el medio ambiente, pero es un error político que le va a traer mucho desgaste a su imagen y al mismo gobierno, porque es una medida impopular. Así que de eso estamos hablando. Y la iglesia, reitero, no es que se oponga a la inversión privada. Si aquí vienen empresas que tienen un enfoque de armonía con el medio ambiente y generan empleo, generan inversión y desarrollo, excelente, pero la minería solo deja contaminación y desgracia para nuestras comunidades. No es viable para nuestro país. Bueno, y con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, que regresamos en breve en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro punto importante de analizar con respecto al tema de la minería, y ya que estamos abordando sobre cuál es la postura de la iglesia, bueno, pero no habrá aquí una especie de choque cuando se menciona, mire, pero si Dios nos puso un tesoro debajo, ¿no?, de nuestras tierras, ¿por qué no aprovecharlo? Bajo ese sentido, bueno, ¿qué opina la misma Iglesia Católica? ¿Cuál es la posición con respecto a establecer a Dios en cada discurso? ¿Será positivo? ¿Aumentará más a los feligreses? ¿Les llenará más de fe? Por favor. Sí, bueno, cuando hay pretensiones de llevar a cabo algo, siempre se construyen narrativas. La narrativa que ha planteado el gobierno es que Dios, o sea, utilizando la figura de Dios, nos ha puesto un don tan importante como el oro. Pero también Dios nos ha puesto el agua, el aire, los bosques, los ríos, que son dones de la creación para el disfrute y goce de los seres humanos, de las criaturas que son parte de la creación. Si ponemos en una balanza, digo, para la vida, ¿qué es lo que importa más o qué es lo más fundamental o vital? ¿El agua o el oro? Para los amigos televidentes, ¿qué es? ¿El agua o el oro? Yo creo que es, por sentido común, el agua, porque el agua es vida. Y el oro es importante, pero no es esencial para la sobrevivencia de los seres humanos. Entonces, el gobierno tiene que hacer un análisis de sus prioridades. ¿Qué queremos? ¿Un país con sus ríos
que a pesar de que están contaminados, pero se pueden hacer acciones de descontaminación, o un país contaminado por cianuro, por mercurio, que son metales muy difíciles de revertir. Un ejemplo, hay minas del Imperio Romano que todavía siguen con drenaje ácido contaminando las aguas y las tierras, porque es difícil sellar técnicamente una empresa minera por todo lo que conlleva la remoción de rocas, el drenaje ácido, etc. Y la utilización de venenos como cianuro y como mercurio. Entonces, la Iglesia salvadoreña desde el 2007 planteó en un comunicado que la minería no era viable en el país precisamente porque contamina el agua. En el 2011 la Iglesia nuevamente reafirma ese planteamiento de decirle, miren, la minería no es viable, a los gobiernos, a la Asamblea Legislativa, de hacerles ese llamado que busquen otras fuentes de inversión, pero menos la minería. Todo este planteamiento de la Iglesia, de las organizaciones y de otras expresiones no católicas se concreta en la prohibición de la minería metálica el 29 de marzo del 2017. Hoy, en el marco de estos anuncios que ha hecho el gobierno de la República, los obispos de Centroamérica reunidos en San Salvador la semana pasada reiteraron el planteamiento de la Iglesia de no permitir la minería porque daña la vida. El arzobispo de San Salvador este domingo igualmente reiteró este llamado de la Iglesia a no permitir la minería. Y aquí, y esto hay que reiterarlo nuevamente, no es un enfoque antiempresarial, es la centralidad, vuelvo y repito, es el agua, los bosques, el aire, las comunidades que están en los entornos donde va a haber minería. Entonces, esa es la preocupación, esos soportes de la vida que se ponen en riesgo. Y este llamado de la Iglesia también está en coherencia con universidades, con organizaciones comunitarias, con tanques de pensamiento, incluso la misma ONU. Es decir, hay una voz mundial que plantea que la minería no es viable, como por ejemplo para países como el nuestro, pequeños, con un diagnóstico hídrico grave, y que esto vendría a agravar muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas el río Lempa. Ahora, ya que tenemos sentada la posición de la Iglesia como tal, y me gusta lo que usted menciona, es sumamente interesante. Sí, es cierto, bajo la perspectiva creyente, Dios puso el oro, sí, pero también le dio el aire, también le dio el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pesar más? Ahora, también cuando nos menciona, mire, pero si hay otros estados del mismo tamaño, como por ejemplo Israel tiene minerías también, y Israel está yendo bien, entonces a nosotros sí nos puede ir bien también. El hecho de intentar compararnos con una gran cantidad de estados, porque pues de igual manera tienen minas, eso es algo positivo, número uno. Y número dos, cuando el presidente menciona, es que de igual manera no hay minería que no contamine, pero sí nosotros podemos mitigar o reducir los efectos. ¿Puede haber alguna especie de justificación para que se pueda permitir o para que la gente lo apoye? Bueno, es parte de las narrativas, ¿verdad? De querer justificar algo que es inviable para nuestro país. No hay ningún caso en el mundo que plantee que la minería no contamine. No hay ningún caso en el mundo en donde se esté sustituyendo al cianuro en los procesos de extracción minera. No hay ninguno. Entonces, solo imagínese usted,
En la mina Cerro Blanco, que está a 14 kilómetros de El Salvador, en un pueblo que se llama Asunción Mita, en Guatemala, sobre la cuenca del Gran Río Lempa, se van a utilizar, si se llegara a abrir este proyecto, ahorita gracias a Dios está detenido por el gobierno de Guatemala y por la presión de las organizaciones y la comunidad internacional, pero si se llegara a abrir este proyecto minero de Cerro Blanco, diariamente, según los estudios de impacto ambiental de la misma empresa canadiense, diariamente se van a vertir 8 toneladas de cianuro que se van a utilizar para los procesos de extracción del oro y la plata. ¿A dónde van a ir a caer estas 8 toneladas diarias de cianuro? Primero, al río Ostúa, que es un afluente del lago de Metapán, el lago de Huija. El lago de Huija, correcto, gracias. El lago de Huija. El lago de Huija tiene un desagüe que es el río Atiocoyo, y este río va a caer al río Lempa. Entonces, estamos hablando de un impacto inimaginable para El Salvador, en donde no solo se va a poner en riesgo la vida acuática, sino también la flora y la fauna de la gran cuenca del río Lempa y desde luego las comunidades que viven en el río Lempa. ¿Cuánto se va a utilizar de cianuro en Cabañas, en Chalatenango? De eso estamos hablando. No solo se trata de decir, miren, es que la minería que vamos a implementar tiene bajos niveles de impacto. ¿Dónde están los estudios? ¿Cómo lo demuestran? Porque lo que conocemos de la minería es que todo lo que se está diciendo de manera positiva es falso, es mentira. O que nos vengan a decir que hay minería verde, es otra falacia. No existe minería verde, no existe minería que sea compatible con el medio ambiente. Y aquí, Fernando, me permito decir algo. Claro, claro. Al decir esto nosotros en contra de la minería, no es que estemos en contra del gobierno o que tengamos un enfoque de oposición. Si el gobierno dijera, miren, hemos reflexionado con el ministro de Medio Ambiente, con la presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, con el presidente de ANDA, hemos reflexionado de que la minería no es viable para el país. Igualmente vamos a estar en foros como este diciéndole qué bueno, reconociendo esas decisiones positivas que el gobierno toma en relación a nuestro medio ambiente. Pero esta decisión de revertir la ley de prohibición de la minería metálica es una de las peores noticias que El Salvador ha recibido en este mes, y es un error político enorme que está cometiendo el gobierno porque es una medida impopular. Bueno, y así con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa, no nos cambie, que regresamos en breve. Justamente en el bloque anterior ya se hablaba de un caso como es el de la mina Cerro Blanco en Guatemala. Ahora bien, bajo esa perspectiva, nuestro gobierno hace unos meses realizó una visita, un diálogo para que Guatemala pudiera observar los efectos que tenía en el lago de Huija. Es decir, estamos hablando de altos niveles de concentración de arsénico, por ejemplo, que lo que produce es insuficiencia renal. Pero, ¿cómo es que cambiamos tan rápido de perspectiva? Entonces, bajo esa línea, no se podría seguir criticando al gobierno de Guatemala. ¿O será que sí? Por favor. Sí, mire, esa es una observación muy interesante porque en estos últimos años diferentes expresiones de la sociedad civil, incluyendo a Cancillería, hablando del gobierno, incluyendo a Cancillería, han levantado la voz
solicitándole al gobierno de Guatemala. En el caso de Cancillería, la canciller Gil le planteó una comisión de alto nivel al gobierno de Guatemala para dialogar en relación a la mina Cerro Blanco. Entonces, hemos visto muy positivo ese interés de dialogar, pero con este anuncio que hace el gobierno, ¿con qué moral le vamos a pedir al gobierno de Guatemala que no lleve a cabo la mina Cerro Blanco? ¿Con qué moral? Porque nosotros estamos, el gobierno está queriendo regresar a esta actividad minera. Entonces queda entredicho esa decisión que a nosotros nos parecía muy positiva del diálogo con el gobierno de Guatemala. Como Cáritas, como Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, que Cáritas es parte de esta red, y como parte de la Red Centroamericana por las Aguas Transfronterizas, que también Cáritas es parte de esta red, hemos ido a dialogar al Parlamento Centroamericano, hemos ido a reunirnos con el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala y hemos también en años anteriores hemos llevado a Cancillería una propuesta de tratado sobre aguas transfronterizas. La REMAN, la Red Cáritas, ponen a disposición del gobierno de El Salvador esta propuesta de tratado de aguas transfronterizas para que se pueda dialogar con el gobierno de Guatemala y buscar alternativas viables ante la amenaza minera. Pero todo esto es difícil ahora, ya que el Cancillería en este caso no va a tener ni la moral, digamos, para decirle al gobierno de Guatemala: miren, paren este proyecto minero Cerro Blanco por las implicaciones que va a tener en el país. ¿Qué es lo que queda entonces? Y esto duele decirlo, queda en el marco de estos anuncios, quedan como última frontera de resistencia las comunidades, porque si el día de mañana la Asamblea Legislativa aprueba una ley o deroga, mejor dicho, la ley de prohibición de la minería metálica, lo que se viene son escenarios de conflictividad local. Y esto a un país que está recuperando la tranquilidad, que ha superado, gracias al presidente, los niveles de seguridad, volver a someter a este estrés a las comunidades como producto de un mal manejo de este tema y con decisiones erróneas por parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa, entonces las comunidades lo único que tienen que hacer es resistir y ver las formas de no permitir que estas empresas lleguen y contaminen. Esto genera conflictividad. Esperamos que no se criminalicen a los que el día de mañana van a protestar, van a movilizarse y van a resistir en sus territorios porque no quieren la minería. Ya lo demostró en años anteriores las comunidades de Chalatenango, las comunidades de Cabañas, que se movilizaron y resistieron y finalmente fueron escuchadas a través de la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica. El gobierno tiene en sus manos cambiar este escenario que estamos planteando y decidir que ya no le va a apostar a la minería porque es inviable para el país. Otra cosa que se menciona en ese aspecto es que, mire, dicen, pero es que si nosotros tuviéramos petróleo, cuando se comience a extraer petróleo, entonces ahí no se quejarían. Entonces, si de eso no se quejan, entonces ¿por qué se van a quejar de eso? Si nosotros cambiamos de esa manera, y si hubiera petróleo, ahí no hay que quejarse de la minería. Sí, son escenarios hipotéticos. Vayámonos a la realidad. El Salvador no tiene petróleo. Lo que sí tiene El Salvador es vapor, que ya se está explotando. Sí. En Berlín, en Aguachapán. Ese es el petróleo nuestro.
Y lo más rico que tiene el país es también su agua, sus lagos, sus ríos, que a pesar de que están contaminados, pero ese es el tesoro realmente que tiene el país. Lo demás, decir que si tuviéramos petróleo y se estuviera explotando nadie diría nada, son narrativas y escenarios que se plantean para justificar estas pretensiones que tiene el gobierno. Lo cierto es que ya tuvimos una experiencia amarga en donde se pretendía llevar a cabo la minería en el país. Recuérdese que la empresa Pacific Rim demandó a El Salvador por 350 millones de dólares y luego fue menos, pero el caso se ganó. Entonces, son luchas que ha tenido el país y el presidente debería de analizarlo muy bien y no someter a este pasado que tuvieron las comunidades, y que alguna lección debemos de sacar de eso que ya para El Salvador era una página pasada, pero hoy se quiere nuevamente aperturar y en esa medida las voces que han estado, digamos, conformes, satisfechas de la prohibición de la minería, entonces hoy van a resurgir, que son las comunidades, las diversas organizaciones, las iglesias y muchos más que se van a ir sumando, incluso gente que votó por el presidente. Están planteando que es un grave error lo que el presidente ha hecho con este anuncio y esperan que se revierta lo más pronto posible. Sería importante que el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Salvadoreña del Agua, el mismo presidente de ANDA, puedan asesorar de manera positiva al gobierno, planteándole que es más fundamental cuidar el agua y alejar esas voces que le están hablando al oído al presidente, que lo único que quieren es saquear al país y poner sobre esa balanza de la vida el oro y no el agua. Esas voces que se alejen del gobierno y los titulares de las instituciones que ya mencioné deberían de darle una buena asesoría para que el presidente cambie. Hay algo que, digamos, cuando se tiene el control total, ¿hay alguna institución que pueda detener la decisión? La Asamblea Legislativa no lo va a hacer. Sería un escenario casi muy hipotético, muy remoto, imposible, que de repente el presidente les diga, vaya, ok, deroguen la ley, y ellos de repente se opongan. Sí. Eso va a pasar factura. En una democracia y en un Estado de Derecho, eso no sería difícil, sería lo más normal. Así como sería lo más normal que la Corte Suprema de Justicia también se pronunciara ante algún recurso que se pueda presentar, pero las cosas en nuestro país no están funcionando de manera democrática como quisiéramos, pero sí creemos que en esta discusión, porque todavía no hay un anteproyecto de ley en la Asamblea que pueda revertir la ley actual, estamos en la fase de discusión ante el anuncio del presidente, de decir, miren, esto no conviene. O sea, es un debate público, pero no hay una acción concreta que esté en la Asamblea Legislativa y que digan que el jueves que viene la van a aprobar. Esperamos que eso no suceda, porque si eso sucede, sería la concreción de un grave error político que tendría efectos en nuestro medio ambiente, pero también tendría efectos en el desgaste del mismo gobierno, que en este caso no escucharía al pueblo, sino a los intereses económicos, que no les interesa la vida de los salvadoreños, el agua, el futuro y desde luego nuestra casa común, que es El Salvador. Desde luego. Así nos vamos con la siguiente pausa. Regresamos aquí en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro de los puntos a tocar es si algunas organizaciones medioambientales tienen temor con respecto a que se repita un suceso que hace años afectó muchísimo, como lo es el asesinato de medioambientalistas. Claro, eso estuvo muy vinculado a lo que estaba pasando con Pacific Rim. Claro, ahora se espera de que no haya ninguna muerte por ello. Pero de igual manera, ¿persisten esos recuerdos? ¿Persiste ese temor? Por favor. Sí, ese es uno de los temores de las comunidades, de la iglesia también, de regresar a un periodo de criminalización de los defensores del medio ambiente, aunque ya lo estamos viviendo con el caso de los compañeros de Santa Marta que fueron injustamente encarcelados, en donde el juzgado de Cojutepeque finalmente los liberó de todos los cargos que la fiscalía los acusaba, pero la misma fiscalía pidió ante la Cámara pertinente que se revirtiera esta situación y lamentablemente bajo este enfoque de criminalizar la defensa de nuestros derechos del medio ambiente, los compañeros se van a someter nuevamente a este proceso judicial injusto que lo único que está planteando es acallar las voces que se están levantando y diciéndole no a decisiones que afecten a las comunidades y al medio ambiente. La minería tiene esa característica. En primer lugar, este tipo de decisiones vienen a alterar la armonía comunitaria. Al alterar la armonía comunitaria hay una acción, digamos, natural. Las personas se organizan y tratan de, por diversos medios democráticos, tratan de ser escuchados. Sin embargo, cuando hay una alianza entre los intereses económicos de los empresarios mineros y el gobierno, las grandes víctimas son las comunidades y sobre ellas se les criminaliza como personas que se oponen al desarrollo, como personas que se oponen al empleo, que se oponen a la democracia, que no quieren el desarrollo para sus comunidades, etc. La narrativa de la criminalización busca cómo descalificar a aquellos que se oponen y lamentablemente, y esto se da no solo en nuestro país, se ha dado, sino que se está dando en Centroamérica, caso de Berta Cáceres, por ejemplo, de Juan López, del padre Marcelo, del compañero Francisco, tanto de Honduras, México y Guatemala, y así de muchos que han sido asesinados por oponerse a estos proyectos. Entonces, ese pasado que ya lo vivieron las comunidades del país, hablando de las comunidades de Santa Marta y de Chalatenango, es lo que se quiere evitar. Por eso es que es importante no solo escuchar a quienes están interesados en saquear, en destruir nuestro medio ambiente, sino también hay que escuchar a las comunidades. Las comunidades están de acuerdo, tienen toda la información. ¿Qué quieren las comunidades para su desarrollo? ¿Qué les beneficia a las comunidades? ¿Cómo podemos sacar adelante a las comunidades con otras alternativas? Entonces hay que escuchar a las comunidades. No solo se trata de hacer anuncios y decir que la minería es buena o que se va a buscar métodos o formas de menos impacto sin escuchar a las comunidades. Entonces, el llamado es eso, ¿verdad? Que no regresemos a ese pasado traumático donde dejó víctimas lamentables, sino que veamos qué es lo que le conviene a las comunidades y al país, y sobre todo si se pone en riesgo el derecho humano de la población, entonces ningún proyecto de este tipo es viable.
Algo que también se menciona es que nosotros ya atravesamos un alto estrés hídrico. Bajo esa circunstancia y sabiendo la gran cantidad de agua que se utiliza en la minería, ¿no nos pone en una situación más delicada? ¿O habrá forma en utilizar menos agua para evitar que se acelere el estrés hídrico? Sí, es que, a ver, la centralidad de nuestra preocupación es precisamente el diagnóstico hídrico que tiene el país, que es grave. Ya decíamos, de los 590 ríos que tiene El Salvador, más del 75% están contaminados. La minería vendría a agravar esta situación. Por eso es que nos preocupa. Esa es la centralidad de nuestra preocupación. El agua, los bienes naturales que tiene el país. Decía alguien estos días que la sangre de la minería es el agua. La minería no puede darse si no utiliza las cantidades exorbitantes de agua. Y esta agua que entra limpia queda contaminada para siempre. Para siempre. No es que van a haber procesos de descontaminación. No, porque lo que utilizan son venenos altamente tóxicos que generan una contaminación permanente, no solo en el agua, sino también en los suelos, y destruyen todo el paisaje natural o el entorno de las comunidades. Entonces, eso es lo que estamos evitando, y a todas las organizaciones, a todos los que luchan por la vida, se les debe de escuchar, no solo a aquellos que están interesados en la codicia del oro y el dinero. Nuestro país necesita otras fuentes de inversión que vayan en comunión con lo que la gente quiere, de manera informada, y que les asegure un futuro mejor y no un futuro donde el entorno sea más de muerte y no de vida. También el mismo presidente mencionaba, mire, pero si es cierto que en Canadá hay minas, pero cerca de las minas hay comunidades, y ustedes se quejan de que si la mina está muy cerca de la comunidad pues va a sufrir, la comunidad pues se va a ver afectada. ¿Quiere justificar esto con una situación en Canadá de que, mire, pero las comunidades están cerca? Bueno, no son grandes concentraciones de población, pero hay comunidades cerca. ¿Es justificable? Sí. Bueno, aquí las comparaciones no tienen nada que ver, porque El Salvador tiene 20.040 kilómetros cuadrados. La magnitud en su escala de impacto que tiene una empresa minera no es el mismo que en El Salvador y en Canadá. El Salvador, ¿cuántas veces no puede caber El Salvador en Canadá? Ni idea tengo, pero creo que son cientos de veces. Es decir, nosotros tenemos un país pequeño, que cualquier empresa minera tiene un impacto significativo para el futuro de nuestro país. Entonces, si sabemos que somos tan pequeños y que cualquier empresa de este tipo tiene un impacto significativo negativo, entonces lo que debemos es buscar otras fuentes, de apostarle a las personas, a la educación de las nuevas generaciones, a buscar en nuestro medio ambiente un potencial, nuestros lagos, nuestras playas, nuestros volcanes, el bosque que tenemos todavía cafetalero. Eso hay que potenciar, hay que rescatar la cuenca del río Lempa. A eso hay que apostarle, porque eso nos va a volver atractivos y nos va a plantear comunidades felices que no van a tener que preocuparse porque una empresa minera les vaya a contaminar el río y condene a muerte a los agricultores o a los que viven del suelo, sembrando hortalizas o cualquier otro tipo de seguridad o soberanía alimentaria.
Totalmente. Es así que nosotros vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos en breve. A fin de cuentas, una última cosa que se menciona es que no se puede salvar el medio ambiente si no hay inversión. Entonces, viene y parafraseando al presidente, nos dice, sí, pero es que de esto mismo, de la minería, pues las ganancias se van a obtener para salvar al mismo ecosistema, ¿no? Al mismo medio ambiente. Es decir, básicamente es algo circular. Lo que obtenemos lo reinvertimos para salvar el mismo medio ambiente. ¿Esto es lógico? ¿Tiene sentido? No, es ilógico. ¿Cómo una actividad como la minería, que tiene efectos negativos en el medio ambiente, va a ser un vehículo para rescatar el medio ambiente? Ahí hay una gran contradicción. Lo que se debe de plantear es si hay una urgencia de obtener dinero para ahora, porque hay una crisis económica en el gobierno, esto lo estoy suponiendo, pero si la necesidad de que la minería regrese al país es porque hay una crisis económica, entonces hay que ver de qué otras fuentes se va sacando este dinero y no necesariamente sometiendo al país a este gran riesgo. Y esto lo decimos con mucha propiedad porque ya tuvimos una historia que afrontar, que gracias a Dios se culminó con la prohibición de la minería metálica. Aquí hay que apostarle a fortalecer los sistemas comunitarios de agua, que son en el país más de 2.500 juntas de agua que están en las zonas rurales donde se va a dar la minería. Entonces, ¿qué va a pasar con estos sistemas comunitarios de agua cuando este riesgo ya sea algo concreto? Hay que apostarle, hay que ver de qué manera se fortalecen los sistemas comunitarios de agua. Reitero, es fundamental rescatar la cuenca del río Lempa, y con ello es fundamental dialogar con el gobierno de Guatemala para que la mina Cerro Blanco no se lleve a cabo. Pero esto solo va a ser posible si el presidente de la República recapacita y se aleja de este grupo de personas que le están convenciendo que lleve a cabo la minería, y escuche a las comunidades que son las que van a sufrir los embates de la minería y van a ser las víctimas de estas decisiones. A ellos hay que escucharlo. El Salvador no puede y no debe regresar a la minería metálica porque su diagnóstico hídrico no lo permite y sería la muerte para nuestro país. Guillermo Navarro, se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin agradecerle por haber traído sus criterios en torno a este tema tan importante que ha surgido en los últimos días, como lo es la minería, y esperamos tenerlo próximamente. Gracias a usted. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en cada aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.